Buenas noches familia ISIG, soy Paola Arango del equipo de Escuela de Formación y de Alabanza. Qué bueno que podamos apartar este espacio para acercarnos a la palabra de Dios que siempre nos alienta y nos da dirección. Entonces oremos para empezar. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo porque tú haces que ella sea vida en cada uno de nosotros. Hoy te pido que prepares nuestro corazón para recibir tu instrucción y que demos un fruto que dé testimonio de tu amor y de tu poder. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en Hebreos 12, desde el versículo 1 hasta el 13. Hace algunos días reflexionaba acerca de esas situaciones que parecen opacar la tranquilidad, como cuando todo el cielo está muy azul y despejado, pero por ahí hay una nube gris que parece dañar todo el paisaje. Así pasa a veces en nuestra vida. Podemos sentirnos muy bendecidos, pero hay una situación específica que podría parecer muy pequeña, pero que puede llegar a ser tan incómoda o incluso tan dolorosa como caminar con una piedra dentro del zapato. Tal vez en este momento ya tienes identificada alguna situación que te está causando sufrimiento, incomodidad o dolor, pero si no, te invito a que tomes un momento para que pienses en eso y puedas identificarla. Vamos a empezar entonces a leer el texto, Hebreos 12, desde el versículo 1. Dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni desmayen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Hasta aquí leí desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Acá nos están hablando entonces, haciendo referencia al capítulo anterior, que tenemos muchos testigos de la fe. En el capítulo 11 se habla acerca de muchos personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento, que lucharon muchas situaciones difíciles, pero que alcanzaron hasta el final el propósito de Dios, aunque no fue fácil. Pero en este capítulo 12 ya ponen un ejemplo mayor, y es al mismo Jesús, y nos recuerdan el sufrimiento que tuvo que atravesar Jesús, no solo en la cruz, sino aguantar el menosprecio, aguantar el señalamiento de los pecadores sobre él mismo, y él soportó esta situación hasta la muerte, pero luego fue glorificado pudiéndose sentar a la diestra de Dios, del Padre. Pero acá lo que vemos es que nos está diciendo, en una forma de interpretarlo podría ser: hey, tú no eres el único que está sufriendo, o tu sufrimiento no es tan grande como parece, porque Jesús sufrió hasta derramar sangre. Eso que tú estás viviendo hoy no te ha llevado a derramar sangre. Y me gusta una palabra que utiliza esta versión, y es que el pecado tan fácilmente nos envuelve. Y es que así pasa a veces con las situaciones que sufrimos o que nos incomodan, y es que nos envuelven y parece que ciegan nuestra vista y que no nos dejan ver más allá. Y lo que no nos dejan ver es que ese sufrimiento no es tan grave como parece. Por eso acá el autor nos dice: ustedes todavía no han sufrido hasta derramar sangre. Cobren ánimo, porque ese sufrimiento no es tan grande como parece. Por eso nos invita a poner nuestra mirada en Cristo. Dice: el pecado nos envuelve, como que nos ciega,
pero podemos mirar a Cristo y darnos cuenta de la realidad, darnos cuenta que si Él pudo vencer, si Él resucitó, si Él venció la muerte y venció el pecado, ya nosotros también tenemos la victoria asegurada frente a ese sufrimiento. Entonces, por eso nos invita a poner nuestra mirada en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Para Jesús, para los personajes de los que hablan en el capítulo 11, no fue fácil atravesar esa situación de dificultad, pero lo hicieron poniendo su mirada en el propósito de Dios. Y ahí es donde quiero que sigamos leyendo en el versículo 5. Dice: además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengan en poco la disciplina del Señor, ni se desanimen al ser reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están en disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos, con cuanto más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Acá nos está hablando entonces que el sufrimiento en Dios tiene un propósito. Que esa situación que hoy te parece incómoda, que opaca el paisaje, que daña como la perfección que quisieras tener, tiene un propósito. Esa piedrita en el zapato en Dios tiene un propósito, y es que podamos ser formados y que nuestro corazón pueda ser despojado de ese peso y de ese pecado que habla al inicio del capítulo, para que podamos ver la voluntad de Dios y obedecerla. Dios está usando esa disciplina o esa situación que estás viviendo en dificultad para enseñarte su voluntad. El diccionario define la palabra disciplina como la corrección o instrucción que Dios usa para arreglar algo que está mal. Así que piensa, ¿qué propósito hay en esa situación que estás viviendo? ¿Qué quiere Dios enseñarte? ¿Qué quiere Dios formar en ti? Y ahí es donde debemos poner en práctica lo que nos dice al inicio del capítulo: despójense del pecado que los envuelve y pongan su mirada en Cristo, en lugar de estar dándole vueltas a esa situación que te abate y que tal vez está llenando constantemente tus pensamientos y llenándote de emociones negativas. ¿Qué tal si pones tu mirada en Cristo y le preguntas: ¿cuál es tu propósito con esta situación que hoy me hace sufrir? Seguimos con el versículo 11 hasta el 13. Dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Me encanta la forma en que termina este pasaje, porque es muy realista. El autor no nos está animando a que digamos: ay, qué bueno, estoy en esta situación difícil. Sería muy inhumano pedirle a alguien que esté muy contento cuando está viviendo una situación que lo aflige. Pero nos da un consejo muy importante, y es: fortalezcan sus manos débiles y las rodillas que flaquean. Como quien dice, esfuércense, saquen fuerzas, motívense, porque recuerden que hay un propósito en ese sufrimiento. Recuerden que ese sufrimiento no es para acabar con ustedes ni para que mueran, sino para que, por el contrario,
tengan más vida, para que puedan ser libres de ese peso que les impide correr la carrera de la fe y puedan tener la vista más despejada para ver la voluntad de Dios. Miren que dice que aparentemente la disciplina al inicio no se puede disfrutar, pero que al final, cuando ya tú atraviesas por ella, tienes un fruto apacible de justicia. Y esa debe ser nuestra motivación. ¿Qué es lo que significa un fruto apacible de justicia? En el diccionario encontré que esto hace referencia a ese don que Dios pone en el hombre de la integridad, con el cual el hombre puede reconocer cuál es la voluntad de Dios y obedecerla. A veces esa situación es difícil y nos causa sufrimiento porque nos estamos resistiendo a obedecer algo que Dios ya ha hablado a nuestra vida, pero que preferimos guardarnos en nuestro egoísmo y en nuestra humanidad, y eso es realmente lo que nos causa dolor. Doblegar lo que nosotros en nuestra carne y en nuestra humanidad queremos para obedecer a Dios, a veces es lo que verdaderamente nos está causando dolor. Por eso, cuando atravesamos por la disciplina y somos ejercitados en ella, al final tenemos ese fruto apacible de justicia, porque ya podemos ser libres de ese peso del pecado y obedecer a Dios. Y me gusta mucho la forma en que al final expresa el texto, y es que hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y eso quiere decir, persevera en esa disciplina que Dios está poniendo en tu vida, en esa situación específica. Porque aunque sientas como, imagínense una persona coja, que tiene algo que, digamos, la pierna se le sale hacia un lado y tiene algo que constantemente está trayendo esa pierna al centro, puede parecer muy doloroso porque la pierna quiere ir hacia un lado, pero hay algo que la está manteniendo derecha y por un tiempo eso va a ser muy doloroso. Pero el final no es que la pierna se caiga, sino que dice que se sane. Así es esta situación. Nuestra humanidad nos quiere llevar hacia un lado, hacia nuestro propio deseo, pero Dios nos está trayendo hacia su voluntad en esta situación que puede parecer dolorosa, pero al final lo que vas a ver es que vas a sanar, es que tu corazón va a ser libre, va a ser completo, va a ser más conforme a la voluntad de Dios, y también vas a poder disfrutar de eso, de ver cómo la obra de Dios se hace realidad en tu vida. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo te doy gracias porque es tu promesa que tú obras en nuestro corazón, que tú escribes tu palabra en nuestro corazón para que no pequemos más. Y hoy yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser despojado de ese peso del pecado, de ese peso que nos impide correr con paciencia en el camino de la fe. Hoy yo te pido, Señor, que cada situación que vemos que es dolorosa, que es dificultuosa, Señor, tú nos ayudes a verla desde tu perspectiva, a verte a ti en esa situación como un Padre amoroso, instruyendo, corrigiéndonos, Señor, y que podamos disfrutar de ese fruto apacible de justicia al final de esta situación que tú estás usando para disciplinarnos como a los hijos que tú amas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, los invito a que sigan escuchando estos audios, a que los compartan con las personas que ustedes saben que también pueden ser de bendición para ellos. Que Dios los bendiga y una feliz noche.